Vas caminando por la calle, llevas prisa, así que no vas muy consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero al llegar a la esquina para cruzar la calle, escuchas un ch. Te volteas y ves a un hombre que no te quita la mirada de encima. Tardas un momento en procesar lo que está sucediendo. Sigues tu camino y cuando volteas, la mirada de esa persona sigue ahí. Esta vez con una sonrisa fea, perversa. El semáforo cambia, cruzas la calle caminando más rápido de lo normal. Vas incómoda, enojada, ofendida, acosada. Pero piensas que al menos no te hizo nada. Piensas, no es violencia, el tipo ni me tocó. O si es violencia. No es normal que cada vez que salimos sintamos la calle así. ¡Vamos a la calle! Un podcast creado por el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala para romper estereotipos, transformar ideas, reclamar nuestros espacios y para aprender a convivir en paz. ¡Vamos a la calle! ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué te hace sentir? Ninguno de estos comportamientos son normales, son formas de violencia y hoy vamos a cuestionar y a reflexionar sobre cómo nos relacionamos en los espacios públicos. Reconoceremos las distintas violencias y cómo éstas nos pueden afectar y limitar nuestra libertad de andar sin miedo en las calles. Mi nombre es Gabriela Ávila y te doy la bienvenida al podcast del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala. Porque las calles también son nuestras. ¡Vamos a la calle! Antes de comenzar, queremos que sepas que al hablar sobre violencia puedes sentir incomodidad, tristeza o muchas dudas. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Busca apoyo en personas de confianza o escríbenos al correo hola@ocacgt.org o a nuestras redes sociales OCACGT para apoyarte o referirte con organizaciones que trabajan en prevención y asistencia en casos de violencia. Es importante pedir ayuda cuando sentimos que la necesitamos. Reconocer la violencia es el primer paso. En este primer episodio de Vamos a la calle, conversamos con dos valientes mujeres que nos han enseñado con su trabajo y experiencia lo importante de sacar la voz ante cualquier tipo de violencia, pero principalmente ante la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hola, mi nombre es Samantha y soy estudiante universitaria. Mis espacios públicos favoritos son aquellos que me hacen sentir cercana a la creación artística, pero no como este arte hegemónico, sino como este arte más cotidiano y crítico y rebelde. Y lo que más odio de la violencia es que las personas, que lamentablemente creo que todas las personas lo hemos sentido más de alguna vez en nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Trujillo, soy socióloga de formación, pero trabajo hace mucho tiempo como comunicadora, docente, investigadora. Mi espacio público favorito es la calle, porque siento que nos han expropiado la calle como un territorio que podemos habitar las mujeres y habitarlo tranquilas, en paz, de manera autónoma, disfrutar de la calle. Entonces ese es mi espacio público favorito. Y lo que más odio de la violencia es que justamente nos inhibe a las personas, pero sobre todo a las mujeres, de desarrollar nuestra autonomía. Finalmente, de poder vivir dignamente, de ser felices. Las personas podemos replicar, ignorar o transformar la cultura de violencia. Sabemos que se da en cualquier espacio, en la familia, con los amigos, en el trabajo o con las personas con las que nos relacionamos a diario. Pasa todos los días como algo normal y muchas veces sin darnos cuenta. La violencia está normalizada y el acoso también. Por eso, si vamos a hablar sobre el acoso callejero, es importante que primero definamos qué es la violencia. Silvia y Samantha, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo describen ustedes la violencia. Yo hablando de violencia, tal vez un concepto que yo lo creo de una manera tal vez un poquito más por arriba, pero yo creo que es importante, sería toda aquella manifestación, sea física o verbal, de algo que dañe mi integridad, ¿verdad? O mis derechos, o que siquiera me haga sentir de una manera que no quiero que me hagan sentir, así como incómoda, triste o mal, ¿verdad?
tal vez ya más centrado al contexto de mujeres, pensaría también como todas esas transgresiones que nos hacen a nuestros cuerpos, a nuestras personalidades, a nuestros sentires, que solo no lo queremos sentir, ¿verdad? Como esto lo decimos como el acoso, no digamos algunas otras manifestaciones que ya sean como más físicas. La violencia generalmente sucede en el marco de relaciones desiguales de poder, es decir, que quien vulnera, quien violenta, persigue quebrar la voluntad de la persona que es violentada, es decir, hacer que esa persona que está siendo violentada actúe en función de los intereses de quien violenta. ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué muchas veces las sociedades no ven eso como violencia? Bueno, justamente eso es parte de las violencias. Hay una violencia que se ve, que es la violencia directa, la que las personas perciben como tal, que son los golpes, los insultos. Pero luego hay una violencia estructural, que es justamente la que, por ejemplo, el Estado debería resolver o ciertos actores con poder deberían resolver y no resuelven. Ahora, cuando nos referimos específicamente a la violencia contra las mujeres, sí tenemos que entenderlas justamente en una sociedad que prioriza lo masculino por sobre lo femenino, es una sociedad que llamamos patriarcal. Y entonces, cuando yo digo que se desarrollan en el marco de relaciones desiguales de poder, es justamente ahí, ¿no? Donde los hombres o lo masculino es lo que se prioriza, vulnerando permanentemente todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres o todo lo que se concibe como femenino. Y bueno, obviamente ya ahí reconocemos tipos de violencia específica contra las mujeres que afecta de manera particular a las mujeres. Lo que sí tiene que quedar claro es que la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones es un problema social que afecta de manera particular a las mujeres, pero de ese problema nos tenemos que hacer cargo todas, todos, todes. Salimos a conocer qué tipo de violencia creen algunos hombres que vivimos las mujeres en las calles y en los espacios públicos. Y estas son algunas de las respuestas que obtuvimos. Yo pienso que es más que todo el acoso por lo que las personas vemos. Si por ejemplo en el caso de las chicas, el que quieran ponerse algo de moda en cuestión de vestuario, siempre será visto si enseña, si es muy ajustado. Ese es un tipo de acoso visual, creo que por ahí empieza, y luego pues ya mucha gente lo exterioriza por medio de palabras, ya sea con un piropo o un, como dicen acá, chifleta, que a la larga hace sentir incómoda a cualquier persona, no solo mujeres, sino hombres también. Verbal, miradas obscenas o inclusive acercamientos físicos inapropiados. Sí, he conocido amigas que sí han tenido como... Pues de hecho tengo una amiga que anda en bici y no puede andar en bici porque sufre mucho acoso de mucha gente, de muchas personas, hombres en especial, ¿verdad? De que las acosan en carro, las están molestando por ser bonitas. No hay ese respeto hacia las mujeres, lamentablemente aquí en Guate, ¿verdad? No hay educación hacia la mujer, ¿verdad? El respeto que se le debería dar a ellas. Entonces, eso, ¿verdad? Algunos de los datos obtenidos en el mapeo de acoso callejero del OCAC-GT muestran que la mayoría de acosos son provocados por hombres entre 25 y 34 años en avenidas, calles y en el transporte público. ¡Vamos a la calle! Nos encontramos con varias mujeres que nos compartieron su experiencia sobre qué es el acoso en los espacios públicos para ellas. Cuando voy caminando y, por ejemplo, pasan los motoristas y me empiezan a silbar o a bocinar, o de repente también me ha pasado que me dicen adiós y me empiezan a gritar cosas, ¿verdad? También me ha pasado que voy caminando en la calle y se me quedan viendo fijamente, así como al área de los pechos, o hasta voltean la cabeza para verme. Eso. Cuando se le quedan viendo a uno fijo, o voltean, o pierden incluso el paso que llevaban por voltearlo a ver a uno, es incómodo. Pues sí, que se me queden viendo, que me digan mi amor o me digan palabras obscenas a veces. Que me digan palabras obscenas, que se me queden viendo intensamente, que me digan palabras vulgares cuando camino, eso.
que se me queden viendo feo, pero realmente no me mantengo mucho en la calle, pero creo que lo que he escuchado de otras personas es que las puedan tocar, que se sientan amenazadas, tal vez por alguna otra persona que se les quede viendo fijamente o algo por el estilo. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo se manifiesta la violencia? Con discriminación, falta de oportunidades, golpes, ofensas, abuso sexual, burlas, palabras humillantes, descuidos, gritos, maltratos, palabras de sometimiento. Pero ojo, estos no son los únicos tipos de violencia que existen. Que si hay algo que te hace roncha en la piel, si hay algo que te duele, si hay algo que te constriñe, estamos hablando de violencia. Insisto, aunque te hayan dicho que eso no es violencia, aunque ni siquiera tenga nombre. Si eso te duele, si eso te impide desarrollarte, si eso de alguna forma te vulnera, insisto, estamos hablando de violencia. Entonces, si tú tenés que cambiar el rumbo cuando vas caminando por una calle, porque ahí adelante hay un conjunto de hombres que sabes que te van a empezar a violentar diciéndote cosas que, insisto, muchas veces no están concebidas como violencia. Estamos hablando de violencia, aunque la sociedad te diga que es un piropo. De verdad lo que me hace sentir como algo que yo lo siento ahí sí que en mi corazón. Tal vez a veces el cerebro te miente por como esta información que tenés tú metida, pero en mi corazón me puede decir de que no, o sea, de verdad sentís de que no está bien esto, de que no está bien que te hagan sentir esto, que te provoquen aquello. Pero, repito, esto es mucho como de mis conocimientos y aún sé de que me falta mucho por conocer porque de repente hay cosas que todavía permito. Y ahora les pregunto, Silvia y Samantha, ¿cómo han identificado la violencia a través de su vida? Solo con que me hagan sentir de una manera que de verdad sé que no me merezco sentirme así, es porque solo de verdad ahí no es. Entonces yo he podido reconocer así y solo es bien triste porque el reconocer es muy difícil. O sea, me ha pasado veces en las que yo me doy cuenta de que me ejercieron violencia cuando ya ni siquiera estoy en esa posición, ya ni siquiera estoy con el grupo o con la persona que me agredió. Y tiempo, hasta años después, me doy cuenta de que eso no estaba bien y de que yo estaba siendo violentada de X o Y manera. Y es muy difícil porque al final es un trabajo por supuesto colectivo y de las personas, pero también es un proceso para el trabajarlo, ¿verdad? Como trabajar también esas heridas y esa rabia que te puede provocar, esa tristeza, esa pesadez y como que esa responsabilidad que también tenés contigo mismo y a veces sentís que no la estás teniendo porque ahí sí que por falta de información o por la misma manipulación que te están haciendo. Y bueno, en mi caso fue a través de la academia, no porque no la haya vivido. Por supuesto que habitar un cuerpo de mujer, encarnarlo, implica haber vivido una serie de violencias, pero insisto, ¿no? Justamente en el marco de la normalización, por ahí no tenía tan claro que se trataba de un acto violento hasta que ingreso al feminismo por la vía de la academia. Y entonces comienzo a ponerle nombre a eso que había vivido durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, a no tener ciertos permisos, a saber que había ciertos espacios que no estaban habilitados para mí como mujer. Y entonces, bueno, comencé a ponerle nombre. Y yo quiero contar esta experiencia porque quiero que se conozca. Y es que, bueno, yo hace muchos años trabajo el tema de violencia, pero realmente yo estaba inserta en una relación de violencia psicológica, que por ahí tengo algún texto escrito, y es tan complicado identificar las violencias, pero la violencia psicológica entre ellas, que estaba dando un taller un día, así les juro, yo estaba dando un taller contándole a otras mujeres cómo identificar la violencia psicológica y en ese momento quedo petrificada frente a mis interlocutoras, porque en el momento que lo estoy diciendo, me doy cuenta que yo estaba inserta en el marco de relaciones violentas en este sentido, en su manifestación de violencia psicológica. Y lo comento porque creo que es muy importante decirle a otras mujeres que, bueno, eso, que cuesta mucho a veces identificar que estamos insertas en relaciones violentas. Que por eso es tan importante conocerlas, saber cómo se llaman, saber que existen estas violencias, las nombradas y las no nombradas. Y bueno, y buscar apoyos porque insisto, a veces yo siempre digo esto, de la violencia salimos,
pero es mucho más fácil si salimos acompañadas de otras. Gracias Silvia y Samantha por esta conversación. La violencia contra las mujeres nos afecta a todas las personas. Es un problema colectivo. Estamos hablando sobre cómo la mitad de la población no puede vivir libremente, con una vida digna y los mismos derechos que la otra mitad, o sea, los hombres. Es un tema que no debemos callar. Es un problema público. A todas las personas debe interesarles, a ti, a mí, a todas, a todos. La violencia contra las mujeres no es normal y debe eliminarse para que en nuestra sociedad todas las personas tengamos los mismos derechos, beneficios, oportunidades y libertades. Si tú o alguna persona cercana a ti es víctima de violencia, pueden contactar a las instituciones enlistadas en la descripción de este capítulo para recibir acompañamiento jurídico y psicosocial. Recuerda que para prevenir y desnormalizar la violencia y el acoso es importante que tengamos datos que lo visibilicen, porque el acoso callejero aún no está tipificado como delito en Guatemala y por lo mismo son muy pocas las denuncias que se registran. En el OCAC-GT llevamos algún tiempo registrando estos casos de violencia. Los datos recolectados nos sirven para evidenciar el problema en la ciudad de Guatemala y prevenir el acoso callejero. Si lo has sufrido y quieres contribuir a visibilizarlo, envía tu caso a nuestro mapeo ocacgt.org/denuncia. También te invitamos a que descargues nuestro libro La calle donde quiero ser libre desde nuestra página web lacalle.ocacgt.org. El guión y producción estuvieron a cargo de Lucía Reynoso, Alejandra González y Edgar Zamora Orpinel, con edición de Lidia Guerra. La locución es de Gabriela Ávila y Diana Solís. La edición y montaje sonoro es de Rebeca Aguilar. El diseño gráfico es de Maritza Ponciano e ilustraciones de Desiree Cordón. Vamos a la calle es una serie de podcast que forma parte del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala, con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM.